Muchas personas, amados hermanos, quisieran tener una bola de cristal y ser capaces de mirar hacia adelante. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener esa capacidad de mirar hacia el futuro y ver qué es lo que va a ocurrir? De una u otra forma, para tratar de cambiar el futuro o quizás para prepararnos para eso que es inevitable. Porque cuando vemos las cosas claras, de una u otra forma decimos, bueno, esto es inevitable, pero por lo menos me puedo preparar para cuando llegue. Es como el deseo que todos tenemos, que está en nosotros. Mucho es la inseguridad de no querer equivocarse y no querer sufrir. Buscamos distintos consejos, incluso buscamos formas de arreglar el pasado. ¿Le ha pasado eso? Incluso buscamos maneras de tratar de arreglar el pasado. Me equivoqué. ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo solucionar este problema? El miedo a sufrir, el miedo a equivocarnos, hace que tengamos esa necesidad. Yo quiero saber qué tengo que hacer. Yo quiero saber cómo puedo no sufrir, cómo superar esto. Yo no creo o no sé si algún estudio justifica lo que yo estoy afirmando o lo que estoy diciendo para poder introducirle al mensaje de esta mañana. Lo que sí sé, amados hermanos, es que la abundancia de avisos en los diarios, horóscopos, solicitudes de abogados, usos de magia negra, magia blanca, distintas predicciones que están ahí, las distintas estudios y análisis del futuro que se ven en la televisión. También el auge de estos libros de autoayuda. ¿Ha visto cómo han aumentado esos libros de autoayuda? ¿Quieres ser feliz? 7 pasos para que puedas lograrlo. Maneras que el mundo y que nosotros buscamos de poder tratar de una u otra forma no sufrir o saber cómo enfrentar la vida. Por eso que el ser humano busca saber el futuro, que le expliquen de una u otra forma lo que va a pasar, que le expliquen de una u otra manera por qué sucedió lo que sucedió. Esa curiosidad que está en todos y cada uno de nuestros corazones. Incluso, amados hermanos, la iglesia evangélica ha caído en esto, de tratar de dar respuesta y solucionar los problemas y las necesidades, los deseos naturales de los pecadores que no se han arrepentido, dejando de anunciar la razón por la cual Cristo murió por nosotros. ¿Por qué hemos entrado en ese círculo? ¿Por qué es lo que se está vendiendo? ¿Por qué es lo que resulta? ¿Por qué es lo que atrae? Porque necesitamos de una u otra manera decirle a las personas qué hacer. Ese es el diagnóstico que la sociedad hoy nos hace. Insisto, no tengo un estudio, no tengo un alto de papeles que pueda confirmar lo que estoy diciendo, pero creo que el testimonio de lo que hemos hablado y lo que usted mismo se puede dar cuenta en la televisión, en los diarios, en la radio, en su propia vida, en la vida de sus familiares, testifican a favor de esto. Nos encontramos, amados hermanos, en tiempos peligrosos. Nos encontramos en tiempos peligrosos, tiempos en los cuales se relativiza todo. Relativiza todo, es como que puede ser, quizás. Frases como depende del punto de vista sobreabundan. Eso es relativizar. Sí, es que eso es malo o es bueno, depende del punto de vista. No hay cosas seguras. Es que esto a mí no me afecta. Otra frase que solemos mencionar o decir. Es que esto a mí no me afecta, no me causa problema. Relativizamos las cosas. No solo es un tiempo de relativismo, sino que también es un tiempo de desorden. Tiempos de desorden en los cuales ha escuchado esa frase, ¿y esto de qué siglo es? Cuando de repente uno comenta algo de la palabra de Dios o quiere aconsejar a alguien con el bien y le dicen, oye, pero ¿y de qué siglo me estáis hablando? Cuando quizás queremos hablarle a las jovencitas, a los jóvenes, a los adultos, levantar nuestra voz y opinar respecto de algo que está sucediendo en la sociedad. Esa típica frase, ¿y esto de qué siglo es? Suele salir de las bocas de las personas que nos escuchan. Tiempos peligrosos de desorden, ¿por qué? Porque decimos, Dios me entiende. Dios entiende lo que yo estoy haciendo. Él sabe lo que hay en mi corazón. Esa es una frase peligrosa. Mucho más que bíblica. Es muy peligrosa. Frases como, yo tengo el control. Nos hablan de un tiempo de desorden. Son tiempos peligrosos los que estamos viviendo. Son tiempos de confusión.
son tiempos de confusión. No solo son tiempos de relativismo, no solo son tiempos de desorden, sino también de confusión. Frases como, la Biblia lo dice, pero ¿es tan malo? Frases como, Dios es amor, ¿no? Frases como, todo me es lícito y yo sé lo que me conviene. Así que, tranquilo. Mas ese texto bíblico dice que todo nos es lícito, mas todo no nos conviene. Pero en ninguna parte dice que el que determina lo que conviene es el hombre, sino que lo determina Dios. Así dice la Escritura. Con la ayuda del Señor, hermano. Mire, una de las cosas que pensaba cuando escribía el título de esta serie de mensajes es el riesgo que corremos y que comenzamos a correr, no solo desde ahora, sino que ya hace años ya como iglesia, de levantar nuestra voz y de que con amor, no con juicio, sino con amor, explicando la Escritura, amando al necesitado y al pecador que no se ha arrepentido, porque no se olvide que usted también es pecador, pero se ha arrepentido de sus pecados. Así que no es mejor que los demás, sino que el Señor ha hecho una obra milagrosa, porque si no fuera por un milagro, nosotros no podríamos asentir con la cabeza cuando alguien nos dice que la mentira no nos va a llegar a ningún lado. Sí, amén. Eso lo hace el Espíritu Santo en su vida y en la mía. Amén. Y damos gloria al Señor por eso. Otra frase típica que nos puede confundir. Yo espero que Dios me hable. Yo estoy esperando que Dios me hable. Otra frase típica. La Biblia es solo un libro. No habla de este tiempo de confusión. Tiempos peligrosos vivimos, hermanos. Pero frente a esto, los hijos del Señor no deben vivir en incertidumbre. No debemos vivir sin esa verdad que está en nuestros corazones. Tenemos un Padre fiel. Tenemos un Padre veraz, que habla verdad. No se olvide de eso, hermano. Y ese Padre no ha guardado silencio. Dios ha hablado. Por eso podemos decir, así dice el Señor, con claridad, no esperando que venga una revelación del cielo o sentir una voz en mi interior para poder hablarle a alguien al cual quisiera hablarle. Hermanos, las cosas están escritas y usted puede encontrar el consejo de Dios para su vida en la palabra. Y usted puede obedecerlo por medio de la obra del Espíritu Santo. Si usted dice, pastor, es que yo no tengo la fuerza para hacerlo, entonces su oración debe ser, Señor, dame la fuerza para poder hacer esto que reconozco con honestidad delante de ti, que no estoy ni ahí con hacerlo, que no quiero hacerlo, pero sé que es lo mejor para mi vida, porque tú así lo has determinado en tu revelación. El Padre veraz nos ha hablado por medio del Hijo. Así recita la Escritura, que en estos tiempos el Señor nos ha hablado por medio del Hijo y ha confirmado la ley y los profetas, el Antiguo Testamento. No lo ha abolido, sino confirmado y ha dado autoridad a sus verdaderos apóstoles que nos dejaron su palabra. Amados hermanos, Dios ha hablado y Él lo ha hecho para que nosotros y yo también, porque lo necesito más y mucho más, podamos encontrar en Cristo todo lo que necesitamos. Una frase que parece ser suprema. Hay una palabra, una oración que llena mi corazón, la supremacía de Cristo. Algo que un escritor que ha bendecido mucho mi vida insiste en sus libros. Dios es supremo y Señor en todas las áreas del hombre. En la diversión, en la cultura, en el arte, en las ciencias. Sí, Dios tiene que ver con la ciencia, hermano, no tenga miedo. Él le ha dado sabiduría al ser humano. ¿Por qué cree que el ser humano ha sido capaz de abrirse y volver a cerrarse y seguir viviendo? Porque Dios le ha dado conocimiento. Pero nuestro humanismo nos ha hecho caminar de tal manera de decir, no, es que en mi esfuerzo, son mis estudios, son mis fuerzas, es mi talento. No, hermanos, Dios está con nosotros. Y no solo con nosotros, sino que también podemos anunciar esto al exterior. A los que de una u otra forma caminan ciegos sin querer ver esta verdad. La palabra del Señor nos invita a que por medio de esta serie de mensajes nosotros podamos abordar temas contingentes, temas en los cuales la iglesia habla mucho, pero pareciera no decir nada.
Temas en los cuales la iglesia se levanta para hablar y para manifestar su opinión. Yo opino de esto, nosotros pensamos así respecto de esta situación, pero en el fondo no dice nada. O temas en los cuales la iglesia podría generar un doctorado en conocimiento, pero en la práctica sale reprobada. Qué terrible es eso, hermanos. Tener la suficiente conocimiento para poder enseñar o para poder afirmar cosas, pero al momento de pasar por ese examen práctico, repetimos o reprobamos. Por eso es importante, amados hermanos, que podamos abordar estos temas. Y es tiempo que nosotros podamos despertar. Que nosotros podamos despertar. Y a esto nos invita el texto que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 15. A que nosotros podamos despertar. A que es tiempo que podamos oír la voz del Señor. Puede que usted esté esperando que Dios le hable respecto de una necesidad específica. Y ha venido esta mañana con algo en su corazón. Señor, tengo este problema, háblame específicamente ese problema. Mas Dios ha hablado en toda la revelación para nosotros. Usted quiere que el Señor le ayude a solucionar sus necesidades. Él lo hará, pero confíe en su palabra. Puede que usted esté confiando en alguna palabra que le hayan entregado. El Señor me dice que esto va a ocurrir en tu vida, que tú vas a tener esto, que te va a usar, que acá y allá, y tantas cosas. Y ahí estamos, esperando a que eso suceda. Hermanos, despertemos, despertemos. Es tiempo de que nosotros podamos despertar. Es tiempo de que podamos nutrir nuestra vida. Nutrir las virtudes del Señor en nosotros. Porque están, hermanos, usted se puede observar. Es un tiempo y examine su corazón, nada más que 20 segundos. Examine su corazón y vea si encuentra ahí alguna virtud del Señor. La paciencia, el amor genuino y fraternal, la misericordia, la gracia de Dios. Examine su corazón si esas cosas están ahí. Esas cosas están, hermano, porque Dios ha hecho una obra. Si usted ha llegado esta mañana a este lugar, es porque Dios ha hecho una obra en su vida. Amén. Si usted ha llegado a este lugar es porque esas virtudes, sin duda, están presentes. Y Dios quiere nutrirlas. Él quiere añadir a esas cosas mucho más y más y más. Hermano, ¿no sabes qué hacer? ¿No sabes qué hacer frente a tu vida, frente a tus necesidades? ¿No sabes qué hacer? Así dice el Señor. Esa es la respuesta frente a esa pregunta. No sé qué hacer, pastor. No sé qué hacer, hermano. Pues así dice el Señor. Y su palabra es esa voz que hoy resuena en nuestros corazones. Aún resuena en nuestros corazones. Amén. Su palabra. Así dice el Señor. ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes qué hacer en una situación determinada de tu vida, amado hermano, hermana? Pues así dice el Señor. Cree al Señor. Él habla a tu vida, hermano. Puede que no sea lo específico que tú estás esperando. Quizá yo no le voy a decir, hermano, sé que en tu casa tienes tal problema. Oye, el pastor, ¿cómo lo sabía? Puede que no se lo diga así. Puede que no le diga, hermano, de aquí a tantos años más, usted y su familia van a estar bien, así que confía en el Señor. No soy Dios, no soy omnisciente. Lo que sí tengo es la palabra profética más segura. Y yo le puedo decir con toda autoridad, así dice el Señor, para su vida. No solo para algunos, sino para cada uno de nosotros. Dios ha hablado. Le invito a que podamos leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Y ahí es donde compartiremos la palabra del Señor. Y no porque lo anterior no haya sido palabra del Señor, sino que hemos ido hablando e introduciendo y dándole sentido al por qué vamos a dedicar domingos a poder anunciar la voz de nuestro Señor en medio de la iglesia. Dice así la palabra del Señor. Simón Pedro,
siervo y apóstol de Jesucristo. Estoy leyendo 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán, dice la palabra del Señor, estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, y pongamos atención a estos últimos versículos, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de mí, de estas cosas. Tened memoria de estas cosas. Oremos, amados hermanos. Demos gracias al Señor y después de la oración quisiera pedirle a mi hermano César si puedes prender los ventiladores. Veo que parece que el calor está afectando un poquito, así que prender los ventiladores en no tanta potencia. Luego de la oración, hermano. Gracias. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos has permitido reunirnos, porque tú has traído de distintos lugares, Señor, hermanos. Señor, hay muchos que están descansando de vacaciones, aprovechando los últimos días. Estamos grabando este mensaje para que puedan, Dios mío, también escucharlo. Amado Dios, si queremos pedirte en este día que tu palabra, Señor, pueda ser predicada fielmente. Yo te ruego que me ayudes a hacer, Dios mío, a contextualizar, a no hablar, Señor, en el pasado, sino hablar en el presente de las verdades, Señor, que no cambian, las verdades de tu palabra. Señor bendito y todopoderoso, Espíritu Santo, tú que habitas en nosotros, yo te ruego que hagas una obra en nuestros corazones y nos convenzas de estas verdades, que cuando crucemos por esa puerta al momento de irnos a nuestros hogares, Dios mío, nos vayamos convencidos, Señor, de que sabemos lo que tenemos que hacer, porque tú has hablado, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén. La palabra del Señor. Hermoso texto, hermoso testimonio que nos deja el apóstol Pedro.
Ayer cuando terminaba de escribir el bosquejo de hoy, pensaba en las últimas palabras del apóstol Pedro, y puede que me esté adelantando al final del mensaje, pero mientras lo leía y lo recordaba, mi corazón se conmovía. En donde el versículo 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hermanos, se nos ha sido dejado un testimonio. El testimonio de un mártir. El testimonio real y sincero de uno que dio su vida por Cristo. Nos ha sido dejado el testimonio. Usted tiene en sus manos algo que ha pasado en generación, de aquel a cual el Señor le dio palabras las más duras. Cuando le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero también tenemos las palabras, el testimonio, el esfuerzo de aquel que recibió las palabras más amorosas. Estoy llorando para que cuando venga el momento en que tú cedas y tropieces, Dios te fortalezca. No hay palabras para mí, y me van a perdonar mis hermanos que puedan quizás tener su versículo preferido. No hay versículo que transforme más mi corazón cuando escucho las palabras del Dios Todopoderoso diciéndole a un insignificante ser humano que Él está pendiente, que está anhelante, que está procurando orar e interceder por Él delante del Creador de los cielos y la tierra. ¿Para qué? Para que cuando venga el tiempo del dolor, el tiempo de la negación, el tiempo de la frustración, Satanás no triunfe, sino que el poder de Dios se levante. Tenemos el testimonio de aquel que caminó con Dios. Hermanos, los apóstoles de Jesucristo tienen la autoridad que tienen porque caminaron con el Creador del cielo y de la tierra, con aquel que sustenta todas las cosas, con aquel que fue Dios en la tierra porque no dejó de ser Dios. ¿Cómo no vamos a considerar las palabras del apóstol Pedro? Y así de los demás apóstoles de la misma manera. ¿Cómo no hemos de considerar aquel que nos dice: estoy procurando antes de morir, porque sé que voy a morir, pero mi deseo es que antes de morir ustedes puedan tener esto? Dígame si no nos está hablando a nosotros, siglos después. Porque en último caso el que llevaba la carta les podría haber recitado la carta, pero lo que está ahí escrito tiene una connotación muy especial para la iglesia hoy. Maravilloso es nuestro Señor, que nos lleva a reflexionar en estas cosas. Y yo les invito a que no cierre su corazón, déjese conmover por la palabra de Dios, no por una tonada musical, no por una manipulación. Deje que la Biblia, la santa palabra de Dios, le conmueva el corazón. Permita que el Espíritu Santo le convenza de que la misma fe que los apóstoles tenían es la fe que usted tiene en esta mañana y que Dios ha puesto en su corazón. Eso es lo que el versículo 1 nos dice. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por el esfuerzo humano, no, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Por eso hemos alcanzado algo valiosísimo. Los apóstoles también, al igual que nosotros, alcanzaron algo valiosísimo, no por lo que hicieron, no por las inmensas revelaciones, ni siquiera por los milagros, ni por la autoridad que Dios les dio. Lo alcanzaron simplemente por la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Porque Cristo ha sido el único verdaderamente bueno. Eso es lo que la palabra nos dice. ¿Y qué es lo valioso que alcanzaron los apóstoles y nosotros al igual que ellos? Dice el texto lo siguiente: una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice el apóstol Pedro escribiéndole a ellos. Esto debe ser una puerta de entrada que anime su corazón en esta mañana.
Debemos decir, como recita el título del mensaje, sabes lo que tienes que hacer. Lo primero que debemos saber que tenemos que hacer es creer. La fe. ¿Se ha puesto a pensar en este texto en el cual el apóstol escribe y dice que tenemos una fe igualmente preciosa a la de ellos? Hermanos, el don de la fe que el Señor le ha dado a usted para creer en el Todopoderoso es ese mismo don que tuvieron aquellos que levantaron muertos, que tuvieron aquellos que caminaron con el Dios Todopoderoso. Esa fe. ¿Por qué es necesario hacer énfasis en esto? Porque solemos decir, es que ellos eran los apóstoles, es que Él era el Señor, es que ellos vivieron en el tiempo y vieron muchas cosas. Pedro le estaba escribiendo a una iglesia perseguida. Pedro le estaba escribiendo a una iglesia que necesitaba ser confirmada en la fe. Y Pedro les dice, el mismo don que a nosotros nos hizo creer y hacer lo que ustedes han visto, está en ustedes, una fe igualmente preciosa. Maravilloso es el Señor. Yo pensaba en esto anoche, amados hermanos, y le decía al Señor, Señor, la misma fe, de aquel que dijo, no tengo nada, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Esa misma fe, tú la valoras y yo miro mi fe y es tan pequeña, Señor. Es tan insignificante que me alcanza solamente para creer que eres real. Pero el apóstol escribe, tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. Atesórenla, valórenla, vívanla. No la desperdiciemos. El apóstol nos invita a creer. ¿Sabe por qué? Porque la única manera de poder conocer a Cristo es creyendo en Él. La única forma de poder conocer es creer. Podemos conocer a Dios porque hemos creído en Él, porque se nos ha sido dada una fe preciosísima. Versículos del 2 al 4 dicen lo siguiente, y exponemos la palabra porque estos textos nos hablan del conocimiento, de que la fe que nos fue dada es para que podamos conocer al Dios Todopoderoso. Dice así, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a leer cada uno de los versículos y exponerlos. El versículo 2 nos dice que la gracia y la paz nos serán multiplicadas. Amén. Y esta gracia y paz nos serán multiplicadas, ¿por qué? Porque esta fe preciosa nos ayuda a poder conocer al Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que la gracia y la paz se multiplican en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia de la cual nos habla este texto bíblico? El sentirnos libres del pecado. ¿Qué es la paz de la cual nos habla este texto bíblico? La abolición de los conflictos. Que en nuestra vida no hay conflictos. Y no solo conflictos con los demás, sino que conflictos interiores. Gracia y paz van a ser multiplicadas. ¿Cómo? Usted escucha estas frases, ¿cierto? Me está oyendo. Y usted dice, Señor, yo estoy confundido. Señor, yo siento el peso del pecado. No siento libertad. Entonces aquí el apóstol nos dice que tenemos una fe que nos fue dada porque por medio de conocer a Cristo
Cuando usted y yo conocemos a Cristo y nos esforzamos en conocer a Dios, la Biblia dice que la gracia de Dios y su paz van a ser multiplicadas. Gloria al Señor por eso, hermanos. Usted quiere sentir esto, conozca a Dios. Usted cree en Él. Dios le ha dado fe, una fe preciosa. No una fe que no tiene valor, sino una fe preciosa. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Cristo es la fuente, Cristo es el poder, Cristo es el modelo a seguir. Todo lo que necesitamos saber, y no solo saber, sino todo lo que necesitamos enfrentar, para enfrentar la vida, está en Cristo, amados hermanos. Como todas las cosas que pertenecen, dice el versículo 3, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amados hermanos, este es el versículo que se transforma en el cincel que le da forma a esta serie de mensajes. Si usted se pregunta, pastor, ¿hay algún versículo con el cual me tengo que ir a la casa o memorizarme? El versículo 3 de Segunda de Pedro, capítulo 1, donde nos expone el apóstol que Dios no ha guardado silencio respecto de ninguna cosa. Eso es lo que nos dice este texto bíblico. El texto dice que así como todas las cosas, porque Él está hablando que hemos recibido gracia y paz de nuestro Señor cuando le conocemos. Esa gracia va a ser multiplicada. ¿Y sabe qué otra cosa va a pasar? Vamos a conocer, vamos a recibir, vamos a aprender todo lo que tiene referencia con la vida y con la piedad. La Biblia dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Ya las hemos recibido. Nos han sido dadas. ¿Qué significa este texto, hermano? Yo buscaba comprender la expresión del apóstol Pedro, y el apóstol Pedro aquí no une las dos palabras. No dice vida piadosa, aunque apunta a eso, sino que el apóstol Pedro dice vida y piedad. Porque los cristianos y el mundo se pregunta, ¿y qué piensa Dios al respecto de distintas situaciones que hoy estamos viviendo? Y decimos, ¿el Señor ha hablado? Dios no ha hablado respecto de lo que estoy viviendo en mi familia, con mi esposo, con mi pareja, con mi hijo, con mi jefe, con mis compañeros. Dios no me ha hablado. Entonces Pedro aquí nos está diciendo, no, Dios nos ha dado esas cosas por medio del conocimiento de Cristo, de su gran poder. Las cosas respecto de la vida y la piedad. La vida porque como buenos seres humanos nos gusta separar las cosas. Y decimos, es que tengo una vida secular y tengo una vida espiritual, una vida en la iglesia y una vida en el mundo. Ok, ya, les voy a dar la razón. Separemos las cosas. Pero aún así, las cosas separadas, el apóstol Pedro escribe y nos dice que el Señor, por su inmenso poder, nos ha dado ya esas cosas. ¿Qué es lo que debemos hacer respecto de nuestra vida y respecto de nuestra relación con Dios? La piedad. La piedad aquí es usar esa palabra para hacer referencia a todo lo que tiene relación con el Evangelio. La vida, esa vida, zoe. Hermosa palabra griega que nos habla de la vida. De la vida, sí, la vida. Y la Biblia nos dice que Dios ha hablado al respecto de la vida y ha hablado al respecto de la piedad. Y nosotros debemos encontrar en su palabra, en su voz, estas cosas, porque así ha dicho el Señor. No solo recibimos un sentir, sino que ese sentir se produce porque vivimos el día a día, sea lo secular, la vida o lo espiritual, la piedad, aprendiendo que Dios ha dispuesto su voluntad para que nosotros la conozcamos por medio de Jesús. Jesús es el conocimiento. Jesús es la palabra encarnada. Él es el verbo.
Él es Dios. Y Él ha hablado respecto de todas las cosas. Y si la pregunta es, ¿hay algún tema del cual Dios no nos ha dado su parecer, su inmenso poder? Pues la respuesta es un rotundo no. Porque el Señor nos ha dado todas las cosas referentes a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales, dice el versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado a conocer todas las cosas en Cristo. Nos ha dado un sentir, nos dice que al conocerlo vamos a experimentar cosas maravillosas. No solo vamos a experimentar cosas maravillosas como la gracia y la paz, sino que también al conocerlo vamos a saber qué debemos hacer respecto de nuestra vida en todas las esferas. Más aún, Dios es tan misericordioso y bueno que Él nos cuenta en su palabra y nos promete qué es lo que va a suceder a causa de poder creer y a causa de poder hacer como Él manda que nosotros hagamos. Por eso es que el versículo 4 nos dice que tenemos promesas, y promesas grandísimas y preciosas, para que nosotros podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Las promesas de Dios. Usted dice, pero es que a mí, pastor, el Señor no me ha prometido nada. Entonces nunca ha abierto su Biblia. Claro que Dios le ha prometido muchas cosas. Y grandísimas promesas, preciosas promesas. ¿Para qué? Para que podamos participar de la naturaleza de Dios, esa santa y buena naturaleza de Dios para su vida. Hermoso texto, maravilloso. Yo me deleito en la palabra y me gozo por lo que Dios hace y por este testimonio hermoso del apóstol Pedro. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros podamos vivir, y hay un claro contraste entre la corrupción del mundo y la vida con Cristo. No hay alianza, hermano. Por eso es que es importante hacer ese énfasis final que dice el apóstol. Que nosotros queremos disfrutar de las promesas de Dios, huyendo de la manera en la que el mundo hace las cosas. Hermano, no se sienta mal si usted tiene que arrancar o correr. Esa mirada evangélica tradicional, poco menos de que aquí los fuertes, no, si nosotros la podemos, tiene que ser por sentir y tú tienes que disfrutarlo, porque si no, tú no lo disfrutas, no es de Dios. Hermano, nos vamos a ver en muchas circunstancias arrancando del pecado apenas, pero Dios es bueno y misericordioso. Si usted tiene que huir, arranque, huya. La Biblia dice que hemos huido, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La Biblia dice que el mundo está corrompido. ¿Por qué está corrompido el mundo? Porque el ser humano hace lo que quiere. Eso es concupiscencia. Desea lo malo, lo prohibido, lo que va en contra de la perfecta y buena voluntad de Dios. Ayer hablábamos en el grupo de jóvenes. Y yo escuchaba una canción de un muy buen amigo, doy gracias al Señor por él, por Eliezer. Y en esa canción él decía, ¿tú crees? O hacía esta frase, y me va a perdonar mi amigo si me escucha después en el mensaje, pero la idea que tenía él era, tú piensas o dices que yo no disfruto, pero yo cambié los deleites del mundo por otros deleites. ¿Se entiende, cierto? No sé si me entiende el profundo sentir de la frase. Y tiene mucho que ver con el versículo 4. Huir de las cosas de este mundo, de la corrupción a causa de la concupiscencia. Porque pareciera ser que dijeran que los cristianos no disfrutan. No, es que y tú así esto, no lo hago. Uf. Pero usted se ha puesto a pensar que aquel que no ha creído en Cristo no disfruta lo que usted disfruta. No puede.
Y el mundo dirá, no, es que si puedo, si voy a la iglesia y lo hago, puedo igual disfrutar. No puede. Porque si Cristo no está, no puede disfrutar. Nosotros también disfrutamos de cosas de las cuales podemos, no voy a decir jactarnos de mala manera, pero gozarnos, Señor. Yo disfruto de algo que no el común y corriente de las personas disfruta. Y aunque el mundo nos diga que hay cosas que son más deleitosas y agradables, la palabra de Dios nos dice con fuerza, huye. Y huye no para no disfrutar ni para perder tu vida. No mirando atrás diciendo, oh, yo no hice esto, ni esto otro, no. Sino que nos dice, huye porque vas a disfrutar otras cosas. Promesas, decía el versículo también. Grandes y preciosas promesas para nuestra vida. Bueno es nuestro Señor, que nos invita a conocerle y a creer en Él. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para que podamos hacer. De eso nos habla el versículo 5, 6 y 7. El apóstol nos invita a nutrir las virtudes con esto. Hemos creído en Dios. Y si creemos en Dios, debemos conocerle. Amén. Y si creemos y le conocemos, debemos hacer, esforzarnos, actuar. El esfuerzo es parte de la providencia de Dios en nuestra vida, de su soberanía en nosotros, de nuestra responsabilidad. Versículos 5, 6 y 7 dicen, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Parece un acertijo, hermoso acertijo, hermoso camino, amados hermanos. Las virtudes se ayudan unas a otras. Aquí sin duda el apóstol Pedro estará hablando, a nuestra humanidad. Ese sentir que se suele jactar es yo tengo esto. Miramos la lista y decimos, sí, yo tengo algo de paciencia, algo de virtud. Por ahí veo que hay afecto fraternal, sí, yo amo a mis hermanos. Mas la palabra de Dios nos dice que si estas cosas no funcionan como en un eslabón, como en una gran máquina, no van a poder producir lo que deben producir. Por eso es que el apóstol Pedro insiste que a cada una de nuestras virtudes debemos ayudarlas a otras. La palabra con la cual inicia este viaje por estas virtudes nos invita a que debemos añadir y debemos poner diligencia en eso. ¿Sabe lo que significa poner diligencia? Y por eso el llamado a la iglesia hoy es urgente. Poner diligencia es hacerlo ahora y no esperar. No, pero el Señor me da un poquito de más tiempo para arreglar algunas situaciones o disfrutar. La Biblia dice constantemente, háganlo y háganlo con diligencia. Diligencia, la palabra usada acá es apresurarse. No esperes más tiempo. No te sientes a pesar si esto va a funcionarte o no. Es palabra de Dios para tu vida y mi vida, amado hermano. No esperes. Hágalo con diligencia. ¿Y qué debemos hacer con diligencia? Añadir, dice. Encontré una palabra usada en el texto griego para añadir y dice nutrir. Y me pareció de una riqueza para compartirla con ustedes esta mañana maravillosa. Porque lo que el apóstol le está diciendo a los creyentes es que nutran. ¿Sabe lo que significa nutrir? Alimentar. Alimenten cada una de las virtudes de Dios. Entre ellas, úsenlas. Pónganle a esa fe para creer a las cosas de Dios virtud, bondad. Virtud habla de excelencia, esfuerzo. A su fe colóquenle esfuerzo, excelencia, virtud, bondad. Pero que ese esfuerzo y virtud no deje de estar sin conocimiento.
Porque si nos esforzamos sin conocer, ¿de qué va a servir? Para algo tenemos la fe. Creemos en Dios. Debemos esforzarnos en esa fe y conocer. A ese esfuerzo agregar conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Claramente el contexto nos dice que es conocimiento de Dios. Pero ese conocimiento debe agregársele otro ingrediente, el dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? ¿A qué está refiriéndose el apóstol aquí en este texto? A la perseverancia. Nos dice que debemos creer y creer con excelencia, con bondad, con esfuerzo, esforzarnos en esta fe a la cual el Señor nos ha llamado. Y nos dice el texto que conociendo a Dios, no esforzándonos por nuestra fuerza. Y que esto debe ser algo constante, dominio propio, persevera. Debe ser algo en que lo hagamos constantemente. Vamos hermanos. Y ese dominio propio debe ser paciente, dice la Escritura. ¿Por qué paciente? Porque uno puede esforzarse, perseverar, pero con una cara de 3 metros, con un sentimiento doloroso en el corazón. El apóstol nos dice, no, sé paciente. Espera, que tu perseverancia, que tu dominio propio, que tu contención sea paciente. Y que esa paciencia tenga piedad. ¿Por qué piedad? Porque el Señor nos invita a que en cada circunstancia debemos perseverar y ser pacientes. Eso quiere decir la piedad. Cualquier circunstancia de la vida añade piedad. Confiar en Dios en cualquier circunstancia de la vida añade piedad. Y a esa piedad dice la palabra que debemos añadir, ¿qué cosa? Afecto fraternal. Que todo esto que el Señor nos dice no es para beneficio propio. El cristianismo se caracteriza por una religión, y voy a ocupar esa palabra y me van a perdonar a los que no les gusta, por una religión de renuncia, de cargar la cruz. Por eso que nos dice que a todo esto pongámosle amor fraterno. Ok, yo amo a mis hermanos. Y el apóstol cierra, bueno, y a tu amor fraterno súmale amor. Uno dice, pero ¿cómo? Si él me dice amor fraterno y ahora me repite amor. Es que claro, porque ahí está haciendo énfasis en el amor entre nosotros. Y para que aquel que piensa que algo escapa, él no dice sí. Y a ese amor fraterno súmale otra cosita más. El amor que es para todos. El amor por el mundo. El amor por el pecador. El amor que no ha logrado, por aquel que no ha logrado triunfar. Amar. La palabra del Señor y estas frases o este viaje del apóstol se los quiero resumir en lo siguiente, para que pasemos a los versículos que vienen. Digamos esta gran cadena de la siguiente manera, y escúcheme con atención, lo voy a leer para que lo podamos entender. Digamos estos 3 versículos de esta siguiente forma y grabémoslo en nuestro corazón. Esfuérzate en creer al Dios que has conocido por medio de Cristo. Amén. Esfuérzate en creer al Dios que has conocido por medio de Cristo. Fe, virtud, conocimiento. Hazlo siempre esperando con buen ánimo los resultados y en cualquier circunstancia. Dominio propio, paciencia, piedad. Hazlo siempre esperando de buen ánimo los resultados y en cualquier circunstancia. De esa forma bendecirás a tus hermanos y a todo el mundo. Amor fraterno y amor. Se lo leo una vez más. Esfuérzate en creer al Dios que has conocido por medio de Cristo. Hazlo siempre esperando de buen ánimo los resultados de esto y en cualquier circunstancia. De esa manera vas a bendecir a tus hermanos, y no solo a tus hermanos, sino a todo el mundo. Amén. Hacer. Amén. Creer, conocer, hacer. ¿Y por qué debemos hacer? Porque necesitamos producir. La palabra del Señor nos dice en los versículos 8, 9, 10 y 11 lo siguiente. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Gloria al Señor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación. ¿De qué cosa? De sus antiguos pecados. Dios nos perdonó y nos limpió. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¡Wow! Ya vamos a exponer ese versículo hermoso. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Producir la satisfacción de tener el mejor resultado. El versículo 8 nos invita a mirar la descripción anterior que nos han hecho los versículos. Versículo 8 nos dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Viviendo de la manera descrita en los versículos anteriores, el apóstol nos afirma que lo que produciremos será lo mejor para nuestras vidas. Fíjese que el apóstol refuerza el versículo 3, el cual nos hablaba de las promesas. El versículo 4, que nos hablaba de las promesas. El versículo 4 nos hablaba de las promesas. Y aquí el apóstol refuerza esa idea. Refuerza esa idea porque dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto, ni sin fruto. Es decir, la promesa, el fruto, van a dar el resultado. Lo que usted está haciendo, el esfuerzo, el creer, el conocer. Usted piensa quizás que eso no le ha dado resultado o no le va a resultar, que hay otras maneras de hacer las cosas. Más Dios nos dice: cree que haciendo estas cosas no vas a estar, dice la palabra de Dios. Ocupa una palabra que me gustó mucho: ociosos. Que no estaremos desocupados. ¿A quién le decimos ocioso nosotros? ¿Le ha dicho alguna vez los que son papás a su hijo o hija: oye, el compadre ocioso? Esa típica frase, que está ocioso. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque pareciéramos ser que lo que está haciendo no lo va a llevar a nada. Por eso usamos la palabra ociosidad. Oye, qué ocioso. Porque pareciera ser que salta, que grita, que sin ningún propósito. Más la promesa de Dios nos dice que todo lo que en Él hacemos no es por ociosidad. Que sin duda lo que nosotros hacemos en Cristo va a producir un buen fruto. Va a producir algo. Lo describe: promesas preciosas y gloriosas. Amén. Promesas preciosas y gloriosas. No estemos ociosos. ¿Para qué hacer cosas que no tienen ningún valor ni producción en nuestra vida? Ese es el mensaje del apóstol. Si añadimos, si vivimos de esta manera, dice el apóstol, si conocemos a Cristo, si creemos en Él y hacemos lo que Él demanda que hagamos, no estaremos ociosos. Nada de lo que hagamos va a ser en vano, dice el texto. Nada de lo que hagamos va a ser en vano. Insiste con la idea en el versículo 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, ¿están estas cosas presentes en tu vida? ¿Qué cosas dirá usted? Lea hacia atrás. Fe valiosa, conocimiento de Dios, virtudes que debemos explorar y nutrir. Las virtudes debemos nutrirlas. Usted dice: pero ¿cómo nutro mi fe? Con virtud. Y bueno, ¿y cómo la virtud? ¿Cómo nutro la virtud, pastor? ¿O cómo lo hago? Con conocimiento, conozca a Dios. Pero me puedo volver un poco arrogante. Es que colócale dominio propio, persevera. Y que esa perseverancia sea paciente y piadosa. ¿Ok? Y vas a poder bendecir a los demás, a tus hermanos y a los demás. Palabra del Señor. En esto el apóstol nos dice y les advierte en el versículo
9, que el que no tiene esas cosas tiene la vista corta. ¿Por qué dice el que no tiene estas cosas? El que no ha sabido valorar estas cosas. Hermano, yo quiero con la ayuda del Señor sacar la venda de tus ojos. Y si tú encuentras que las buenas virtudes o el conocer a Dios es un tiempo perdido, yo te quiero decir que estás ciego, que tienes la vista muy corta, si no has sabido valorar lo bueno y maravilloso que es Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo. Si no han sabido ver que haciendo de esta manera van a producir mejores cosas que las que hoy tienen, entonces están muy ciegos, dice el apóstol. Ciegos y que nos hemos transformado en olvidadizos, olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados. ¿Por qué el apóstol hace insistencia en esto? Sin duda podemos mirar al bautismo, esa profesión de fe, esa confesión nuestra, pública, muchos de nosotros, esa inclusión a la familia del pacto. Pero también debemos hacer la sentida relación con el llamado que el apóstol nos hace a dejar nuestra vida infructuosa, nuestra vida sin provecho, y a no olvidar, amado hermano y hermana, que el Señor te perdonó, y que si no siente el perdón de Dios, yo quiero decirle que si usted está acá esta mañana es porque el Espíritu Santo le ha traído, Él ha hecho una obra en su corazón. Por lo tanto, ninguno de nosotros acá sentados tiene la autoridad para negarle el perdón de Dios. Dios quiere perdonarle. Usted debe decidir. No seamos ciegos y veamos lo bueno que es Dios. No olvidemos la purificación de nuestros antiguos pecados. El Señor nos perdona hoy de nuestros pecados. Gloria a Dios. Tenemos abogado si tropezamos. Pero miremos eso como una vida pasada. No nos acostumbremos. No entremos en la comodidad. El subtítulo de este mensaje, o de esta serie de mensajes, es justamente un llamado a salir de la comodidad. Y me va a perdonar si hoy me extiendo un poco más, aunque nos quedan pocos versículos, pero en este mensaje introductorio para mí es muy importante que usted se vaya motivado a su casa por la obra del Espíritu y pueda creer que no es imposible, sino que es posible en Él. No solo aprender cosas nuevas y valiosas, sino disfrutarlas. Disfrutarlas. Versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El Señor nos habla a nuestra vida presente. Nos invita y nos llama por medio del apóstol a que debemos procurar hacer firme el llamado. El Señor nos llamó, eso es vocación. Dios te llamó. ¿A qué te llamó? A salir. Te llamó a reconocer que eres un pecador, que estás corrompido, que no tienes la fuerza para vencer la corrupción que hay en ti, pero que Cristo tiene el poder para hacerlo. Ese es el llamado. Y también nos dice que tenemos, ¿qué cosa? Una elección, parte de la familia de Dios. El Señor nos ha escogido con un propósito para que andemos en las buenas obras del Todopoderoso. Y la palabra del Señor nos invita a algo. Nos dice que si hacemos estas cosas no caeremos jamás. ¿Cuántos hemos caído? Hemos caído, tropezado, nos hemos dado costalazos fuertes. Mas Dios nos plantea un imposible, que se hace posible. Nos dice que por medio de las cosas que hemos expuesto esta mañana, nosotros no caeremos. Y dice, no caeremos jamás. ¿Sabe por qué el apóstol dice esto? Porque él está hablando a cristianos deseosos. Él no está hablando a cualquier persona. Hermanos, Dios nos está hablando a nosotros. El apóstol Pedro está escribiendo a la iglesia.
Y él asume en su pensamiento, su mente, él siente, él dice, yo le estoy escribiendo a personas que porque aman a Cristo no quieren tropezar. ¿Me entiende, cierto? No están con el deseo de decir, no, si igual yo puedo caer, No. Pedro tiene en mente de escribirle a personas que sufren a causa de sus tropiezos. Entonces les anima y les dice, vamos, si ustedes viven de esta manera y conocen a Dios y viven respecto de su voluntad y lo obedecen y lo escuchan, yo les prometo algo. Es más, Dios les promete algo, no caerán jamás. Y uno dice, Señor, ¿cómo es eso? Una promesa no para la vida futura, porque el versículo 10 nos habla de la vida futura, sino una promesa para la vida presente, para el hoy. Hermano, es posible. Por eso que nosotros no podemos cerrarnos a la idea. Somos pecadores y el pecado mora en nosotros. Amén. Sí. Y qué triste que sea así. Señor, ¿por qué no sacaste todo? Pero Dios es maravilloso. Y nos dice, hijos, yo no quiero que ustedes caigan. No es mi deseo. Lo hacen, sí, lo hacen, pero yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes pongan en práctica todo lo anterior. Con diligencia, procuren. Y no caerán jamás. Y no solo no caeremos jamás, no solo de caer de la gracia, como muchos afirman, o como de tropezar por pecar, sino que de no triunfar en la vida, porque el triunfo y el éxito no están definidos por el mundo, sino que están definidos por Cristo, por su verdad. Y mucho más que eso, el apóstol nos invita a mirar hacia el futuro, hacia lo que el mundo no ha podido solucionar, porque la muerte no ha sido vencida por el hombre. La muerte fue vencida por el Hijo de Dios. Y nos dice el versículo 11 que de esta manera nos va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese la promesa hermosa. Una promesa, un fruto, un regalo para el presente y un regalo para el futuro. Nos dice el Señor, sí, van a tener una buena vida. Yo no quiero que caigan, no caerán jamás. Para eso le estoy entregando esta palabra, dice el apóstol Pedro. Pero no solo para eso, sino para que es imposible, en donde tú te encuentras con la muerte y dices, de aquí para adelante ya no puedo hacer nada más. El Señor nos dice, no, porque yo quiero abrirte las puertas de mi reino ampliamente. No así. No dice, yo soy de los que voy a pasar apenas. No, no, hermano. ¿Puedo usar una palabra fuerte? ¿Me permite? No sea mediocre. ¿Por qué entrar a la rastra? ¿Por qué entrar cuando se esté cerrando justo la puerta? ¡Oh! O el tren. ¿Ha visto esas películas del futuro cuando la puerta empieza a bajar? Y uno dice, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y de repente, ¡oh! Pasa. Como por debajo. Se le queda agarrado en un pedacito del pantalón y lo tira, ya pasé. No, hermano. Dios no quiere que pasemos así a la eternidad. Él nos dice que Él quiere abrirnos las puertas ampliamente para encontrarnos con Él. ¿A los perfectos? ¿A los santitos? ¿A los que se portan bien? No. Sé que no somos así ninguno de nosotros. Pero eso no nos limita a creer en la promesa de Dios expuesta en el versículo 10 y 11. Dios es maravilloso, hermano. Y termino con los 4, pero no sé cómo definirlos, la verdad. Maravillosos y edificantes y desafiantes versículos finales del apóstol Pedro. Y perdóneme si quizás le genero un cuadro. No creo en las apariciones fantasmales ni espirituales
como que los muertos tuvieran la libertad de moverse entre un mundo y otro. No creo en eso. Pero cuando leo esto, no puedo dejar de hacerme la imagen del apóstol, en cadenas, quizás golpeado, hablándole a usted y hablando a mí. Porque él nos dice lo siguiente: por esto, por todo lo anterior, por todo lo que hablamos, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. El apóstol está diciendo: yo voy a ser reiterativo. Yo voy a ir cada vez a decirte las mismas cosas que tú me vas a decir. Es que, pastor, yo sé. ¿Ok? Yo lo sé. Es más, lo sé y creo que es así, confirmado en la verdad. Eso significa confirmado en la verdad. Saber las cosas y confirmado en la verdad, decir, sí, yo sé que tener ídolos es pecado. Lo sé y creo que es así. Sí, creo que es un pecado tener ídolos. Pero el apóstol le dice, ya, ok, pero yo te lo voy a volver a decir otra vez. Y no me canso de hacerlo. En repetirte las cosas. ¿Por qué? Dice el versículo 13. Pues tengo por justo. Él encuentra que esa actitud es una actitud justa, verdadera, que proviene de Dios. En tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¡Wow! Un sentido en el corazón del apóstol. Quiero despertarlos. Y quiero despertarlos con fuerza, por eso los amonesto. Debe estar usando un tipo de tono al hablar mucho más fuerte, sentido y comprometido también. Y dice el versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Mire, me ha declarado, perdón por no terminar algunas frases, el Señor Jesucristo me ha declarado. Mire el apóstol, si usted supiera que se va a morir, ¿qué haría? Disfrutar, tratar de arreglar los problemas. El apóstol dice, como yo sé que estoy a punto de morirme, tengo por urgente insistir en esto una vez más. Y el tiempo de vida que me resta no importa, yo quiero insistir en esto. Y lo hago porque sé, porque el Señor Jesús ya le había dicho a Pedro que iba a partir. Qué privilegio, hermano. Damos gracias al Señor porque su palabra es suficiente. Y así dice el Señor para nosotros. Y me quedo con el versículo final. Versículo que no puede dejar de hacer otra cosa, y sé que lo expuse al principio, pero déjeme leerlo una vez más. También yo procuraré con diligencia. Fíjese, el apóstol Pedro no lo va a hacer al lote. El apóstol Pedro nos está dejando un testimonio, no así como, bueno, esto es lo que les pude dejar. No. Dice, yo les estoy dejando un testimonio, les dejo un testamento de lo que el Señor me habló y lo que Él hizo en mí. Y lo dejo con diligencia. Él debe haberse preocupado de distintas cosas para que esto llegara de la manera más veraz y fidedigna, de su propia mano a quienes le escribía. Hoy nosotros lo tenemos y creemos en contra de la corriente liberal, de que la palabra de Dios es palabra de Dios. Es palabra de Dios ciertísima y verdadera, a la cual hacemos bien hacer caso. Y dice el apóstol que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Finalmente, este versículo nos libra de toda duda respecto de la fuente. Si bien será parte del mensaje de la próxima semana, porque la próxima semana vamos a hablar respecto de esta palabra profética más segura, Pedro nos dice que hará esfuerzos en dejarnos algo. Y sabemos que Dios hizo que su deseo se concretara. Lo que usted tiene en sus manos, amado hermano y hermana, esta Biblia, y no es porque sea el papiro
original el que le escribió el apóstol, sino porque es la palabra. Lo que usted tiene en sus manos, ¿sabe lo que es? Es que Dios le cumplió un deseo al apóstol Pedro. Porque él al morir y al estar a punto de que se terminaran sus días, escribía y decía: yo quisiera que ustedes tengan memoria de estas cosas. No quiero que las olviden. Y por eso les escribo. Y nosotros hoy tenemos memoria de esas cosas. ¿Sabe por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque la Biblia nos invita no solamente a creer, a conocer, a hacer y producir, sino que esas 4 cositas deben ser constantes. Y Pedro vio esa necesidad urgente y por eso escribe estos versículos finales. Es urgente que yo les diga que no deben olvidar, que deben ir y constantemente buscar para que no se olviden de estas maravillosas cosas. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Les invito a que se puedan poner de pie, amados hermanos. Y les agradezco el valioso tiempo que me han otorgado. Y agradezco el que hayan podido estar. Y agradezco el que ustedes puedan también disponer su corazón para servir al Señor. Sabemos lo que debemos hacer, hermanos. Usted lo sabe, ¿cierto? Yo creo que después de escuchar esto, usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Sabe? Quiero invitarle a algo. Dejemos de hacernos tantas preguntas. Dejemos de preguntarnos tanto. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Hermanos, el Señor ha hablado. No estamos en tinieblas. Mucho menos estamos ciegos. No, hermanos. El Señor ha quitado la venda de nuestros ojos. Abramos nuestros ojos y acojamos el sabio consejo de Dios, el cual nos ha hablado a cada uno de nosotros. Hermanos, así ha dicho el Señor. Y creemos que así es. Y como es palabra del Señor, es autoridad y poder para nuestra vida. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde, en la cual nos has permitido por tu gracia, Señor, comenzar a exponer